Muy buenas clases, vamos con nuestro primer problema de la máquina de corriente continua trabajando como generador. Se trata de un problema donde vamos a tener una excitación independiente, este será nuestro circuito inductor y este nuestro circuito inducido. Se trata de una máquina que tiene una potencia nominal de 172 kilovatios, una tensión de alimentación de 430 voltios del circuito inductor, una corriente máxima de 400 amperios y una velocidad nominal de 1800 revoluciones por minuto. Además, el vendedor de la máquina pues, nos da la curva característica de la misma para 1800 revoluciones por minuto, donde tenemos nuestra corriente del inductor y nuestra fe inducida para 1800 revoluciones por minuto. Tenemos tres apartados a resolver. El primero de ellos nos pide la tensión VT en vacío para 1600 revoluciones por minuto. El segundo apartado nos pide la tensión terminal cuando conectamos una carga de 1 ohmio para también 1600 revoluciones por minuto. Y el último apartado nos pide que calculemos la I de F necesaria y la R de campo necesaria para que tengamos una tensión terminal igual a la de vacío, de nuevo, a 1600 revoluciones por minuto, ¿vale? Empezamos con el primer apartado y lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es nuestra corriente de excitación. Para ello, simplemente vamos a aplicar segunda ley de Kirchhoff aquí, del cual sabemos que nuestra tensión de excitación tiene que ser igual a la caída de tensión que haya en la resistencia por nuestra corriente IF. Aquí hemos descompuesto la resistencia del circuito inductor en dos, una fija y una que es variable, que es la que luego jugaremos con ella en el tercer apartado. Y de aquí podemos despejar nuestra IF. ¿De acuerdo? Y esto nos da una IF de 5,18 amperios. Esta IF nos puede permitir conocer cuál es la fe inducida, nuestra curva de la fe inducida con respecto a la IF. Pero nos daría la IF para 1800 revoluciones por minuto. Y vamos a hacerlo. Vamos a determinar nuestra IF para aproximadamente nos da 430 voltios. Es decir, yo ya conozco mi FEN inducida, que tendría, si tenemos esta IF circulando en nuestro circuito inductor, a 1800 revoluciones por minuto. Sin embargo, el apartado nos pide la tensión de vacío para 1600 revoluciones por minuto. Pero si tenemos en cuenta que la FEN inducida tenemos la siguiente relación. Para un mismo nivel de flujo, yo puedo dividir estas dos expresiones y obtendría donde tanto la F en sub 0 como la N sub 0 las conozco. Serían mis 1800 revoluciones por minuto y 1400 voltios. Y esta N, que es la que yo quiero utilizar para calcular mi FEM, pues son 1600 revoluciones por minuto porque me lo dice el enunciado. De aquí, sustituyendo 1600, 1800 y 430 que he obtenido de la curva característica, puedo sacar mi FEM para los 1600 revoluciones por minuto. Y esto me da 382,22 voltios. Perfecto. Una vez que conozco mi FEM de 1600 revoluciones por minuto, como el enunciado me pide que calcule la VT en vacío, quiere decir que esta corriente va a ser nula, con lo cual se va a cumplir que nuestra
VT en vacío va a ser igual a nuestra FEN, con lo cual nuestra VT en vacío será igual a 382,22 voltios. Hemos determinado, por lo tanto, el primero de los apartados. ¿Vale? Ya lo tenemos listo. ¿Qué nos piden a continuación? Nos piden que coloquemos una carga en el apartado B de 1 ohmio aquí y que calculemos cuál será nuestra tensión terminal. ¿Vale? Cuando tengamos una tensión una carga de 1 ohmio. ¿Vale? Vamos con el apartado B. ¿Cuánto valdrá VT cuando conecto una carga de 1 ohmio aquí? ¿Vale? Vamos a suponer que tenemos aquí una RL que vale 1 ohmio. Pues claramente nuestra VT será igual a RL por IA. RL la conocemos, solo necesitamos determinar cuánto vale IA. Y IA podemos determinarla fácilmente como la corriente que circula por nuestro inducido, que será igual a E sus A dividido entre RA más RL. ¿Vale? Y esto nos permite obtener nuestra VT sustituyendo. Donde nuestra E sub A es la que habíamos calculado antes para 1600 revoluciones por minuto, RL la conocemos, que es 1 ohmio, RA la conocemos, que es 0,05 porque es un dato, y aquí de nuevo 1. Y eso nos permite obtener nuestra VT para una carga de 1 ohmio, que nos sale que son 364 voltios. ¿Vale? Ya tenemos el segundo de los apartados listo. Vamos a ponerle un tic rojo de que lo tenemos calculado. Y nos vamos con el tercero de los apartados, ¿vale? Que nos piden que calculemos tanto la corriente del inductor como nuestra RAJ para el caso en que la tensión terminal sea igual a la tensión terminal en vacío. Es decir, yo voy a saber que mi VT es igual a 382,22 voltios, que era nuestra tensión en vacío. Y de aquí voy a poder calcular la E sub A. ¿Cómo voy a calcularla? Pues porque conozco la corriente que circula por aquí, ¿vale? Porque de nuevo tengo mi resistencia, hemos dicho que era para las condiciones anteriores, que valía 1 ohmio, y conozco esta tensión, con lo cual yo sé que mi FEN será igual a I sub A por RA más VT, donde en este caso IA viene determinada por VT vacío, que la conozco porque me lo dice el enunciado, y RL, ¿vale? De aquí voy a poder despejar el valor de mi FEN inducida. Sustituyo aquí y obtengo que la FEN inducida vale 401 voltios. Pero, ojo, esta FEN inducida la conozco para 1600 revoluciones por minuto. Y yo quiero conocer cuál es la FEN inducida para 1800 revoluciones por minuto, que es la que me va a permitir obtener la IF. Pues de nuevo vuelvo a hacer uso de la expresión que me relaciona la FEN inducida con las velocidades. En este caso,
la FEN que conozco es esta de aquí, que es la de 1600 revoluciones por minuto. Esta velocidad también la conozco, que son 1600. Estas son 1800 revoluciones por minuto. Y yo lo que quiero determinar es mi E sub A0, que es la de 1800 revoluciones por minuto, que es la que me va a permitir conocer cuál es el grado de magnetización que yo tengo en la máquina. Pues de aquí resuelvo y me sale que mi E sub A0 es igual a 451 voltios. ¿Cómo determino la I sub F? Pues con esos 451 voltios me vengo ahora a mi curva característica y obtengo la I sub F, que me sale, vamos a ponerlo aquí en verde, que son 6,15, he puesto la resolución amperio aproximadamente. ¿Vale? Voy a borrar aquí arriba ya. Y vamos a determinar el último parámetro que nos pedía el enunciado. Si mi I sub F son 6,15 amperios y conozco que mi tensión de alimentación V sub F es 430, yo puedo determinar cuánto vale mi resistencia total del inductor, como de los cuales conozco la I sub F, que es 6,15, y conozco V sub F, que es 430. Y esto me da que la R total del inductor, la suma de esta con esta, son 49,9 ohmios. Teniendo en cuenta que tenemos una parte constante que vale 20 ohmios, yo podría obtener cuánto debe valer mi RAF como la diferencia entre RTF y RF. Y con esto damos por concluido el tercero de los apartados, donde hemos determinado tanto nuestra I sub F como nuestra R sub AF cuando tengo una carga de 1 ohmio y esta tensión VT es igual a la del vacío. Espero que no haya muchas dudas, creo que he ido despacio en la resolución y bueno, pues si hay dudas, pues como siempre digo, no tengáis problema en poneros en contacto conmigo y trataré de resolver las dudas de la mejor manera posible. Os mando de nuevo un saludo, que hoy estoy tela de pesado haciendo vídeos.